Bueno, responsabilidad contractual. La relación entre quien causa un daño y su víctima encierra toda la problemática de la responsabilidad. Luego de una larga evolución histórica, en los últimos tiempos, toda la cuestión vinculada con la responsabilidad civil ha adquirido una cierta autonomía, y quizás sea la responsabilidad extracontractual la que ha tenido un mayor desarrollo y una gran preocupación doctrinaria. Ambas clases de responsabilidades civil y extracontractual tienen elementos comunes, como la culpa, el daño, etc. Responsabilidad viene de responder, del latín respondere, que significa, entre otras cosas, contestar o satisfacer. Ser responsable quiere decir tener que afrontar una indemnización de un contenido económico en favor de otra persona. En la responsabilidad civil, siempre el contenido de la pretensión se identifica con la reparación económica. El Código Civil tiene una norma básica que define la responsabilidad civil por el hecho propio e importa una regla de buen comportamiento. Es la primera parte del artículo 1109, que dice: todo el que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil. La responsabilidad civil extracontractual tiene como característica que es una fuente obligacional en la que entre las partes no existe un vínculo jurídico previo al hecho que da vida a la relación. La obligación tiene origen a partir de la circunstancia dañosa que origina este tipo de vínculo jurídico. Evolución histórica. Primeros antecedentes. Los pueblos primitivos consideraron las penas como equivalentes al daño, y muchas veces, sin que interesara al autor, la responsabilidad se hacía colectiva. En el Código de Hammurabi y en las leyes de Manú se aplicó la ley del talión, que era una especie de venganza privada, pero con el límite objetivo de la proporción del castigo a la materialidad de la ofensa. Ojo por ojo, diente por diente. Con el desarrollo de la civilización comienza a modificarse el concepto del agravio al honor. Se mitigan las sanciones. La víctima, como resultado de un acuerdo, acepta sumas de dinero para perdonar a su adversario, y de esa forma nacen las composiciones voluntarias. Con el tiempo, y por imperio de la autoridad, esas composiciones se convierten en obligatorias. Es posible afirmar que así la venganza privada se transforma en reparación. Derecho romano, en el que se distingue entre los daños que surgen de un delito público y los que nacen de un delito privado. De ahí la mayoría de los autores sostienen que el derecho romano no logra diferenciar entre pena y reparación, confundiendo la responsabilidad civil con la penal. No hay un principio general que diga quien causa un daño debe repararlo. Con la sanción de la ley Lex Aquila se produce un importante avance, pues tanto el pretor como los jurisconsultos tratan de extender los casos previstos en el texto legal. Para extender la responsabilidad más allá de lo dispuesto en la ley de Aquilia, por no encuadrar la conducta del autor en alguno de los supuestos previstos, solo se convertía en deudor cuando se calificaba su conducta como que había obrado como si fuera un delito, es así, cuasi ex delito. Estos supuestos recién con Justiniano se transforman en fuentes de las obligaciones. Otra característica
de esa etapa de la vida jurídica es la ausencia notoria de diferenciación entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. Ello se produce como consecuencia de mezclar al delito penal con la responsabilidad civil. Por ejemplo, la ley de las 12 tablas proveía que tanto en las relaciones contractuales como en las extracontractuales muchas acciones se sancionaran el doble o el triple de su daño. Elementos de la responsabilidad civil. Caracterización. Tanto para la responsabilidad contractual como para la extracontractual deben reunirse varios ejemplos. Si bien, ejemplos, cuya suma dé como resultado la carga de responder. Si bien sobre la cantidad de elementos necesarios no existe opinión unánime, consideramos que son los siguientes: la acción humana antijurídica, ilicitud, daño causado, relación causal, factor de atribución, culpa, riesgo u otro factor de imputación, y la imputabilidad. La acción humana antijurídica o antijuricidad o ilicitud, el daño, la relación causal y la culpa ya se ven anteriormente. En cuanto a la teoría del riesgo u otra tesis de corte objetivo, se expone a analizar el fundamento de la responsabilidad civil. Me perdí. Muchos de estos elementos están legislados solamente entre las reglas de la responsabilidad contractual, como por ejemplo la culpa. Otros, como el daño, tienen una especie de duplicidad de tratamiento, mientras que la antijuricidad se encuentra entre las disposiciones de los hechos ilícitos. Antijuricidad o ilicitud. El concepto de antijuricidad no es uniforme en la opinión de los autores. Se la define como acto contrario al derecho objetivo, considerando en una concepción totalizadora del plexo normativo. La antijuricidad o ilicitud surge de la disconformidad entre el accionar humano y el ordenamiento jurídico pleno, ya que algunos actos pueden estar prohibidos por una norma, no matar, y no permitidos por otra, legítima defensa. Y de ahí no sería posible calificarlos como antijurídicos. Enseña que se trata de una lesión o creación de riesgo de intereses jurídicamente reconocidos por acciones contrarias a mandatos o previsiones del ordenamiento. Orgaz sostiene que la contrariedad del acto positivo o negativo con las normas de un sistema dado de derecho, entrañando una relación entre el hombre y la ley. Formas de manifestación de la responsabilidad extracontractual. A los fines de un mejor y claro desarrollo del tema, es necesario deslindar la manifestación de la responsabilidad civil extracontractual en tres segmentos. A. En la responsabilidad por el hecho propio personal. Se brindan con mayor nitidez todos los requisitos que dan el resultado de un obrar y especialmente se pueden apreciar con mayor rigor el funcionamiento de la relación de causalidad y la necesidad de atribuir una conducta culposa o negligente a su autor. Su esencia aparece en lo dispuesto en el artículo 1109. B. En cuanto a la responsabilidad indirecta o por el hecho ajeno, existe una variedad de casos en donde, paradójicamente, quien debe afrontar la indemnización no es el sujeto de la actuación.
En muchos de estos supuestos se desdibuja la vinculación causal y el fundamento ronda carriles variados entre la culpa y los factores objetivos. C. La responsabilidad por el hecho de las cosas animadas e inanimadas. Es un título engañoso, ya que las cosas por sí mismas nunca serían responsables, sino quienes las manipulan, o a quienes la ley imputa la obligación de resarcir. Últimamente, en lo relativo a las cosas inanimadas, es posible afirmar su enorme incidencia en los juicios por responsabilidad civil extracontractual. Hoy tiene como fuente mayoritaria este tipo de hechos, de allí su importancia, por lo menos por su aspecto cuantitativo, en lo que hace a la permanente atención de los juristas y la abundante producción jurisprudencial. Las tesis y fundamentos objetivos han encontrado aquí su mayor campo de desarrollo y aceptación. Teoría de la dualidad. El jurisconsulto francés Saint-Telet desarrolla en 1884 la tesis de la dualidad. Sostiene que, entre el contrato y la ley, que son las dos únicas fuentes de las obligaciones, existen diferencias notables, y su violación genera consecuencias totalmente opuestas. No hay responsabilidad contractual, sino una garantía por su cumplimiento que tiene base en la voluntad privada que obliga a respetar la palabra empeñada. La única responsabilidad sería la extracontractual, pues se apoya en la voluntad pública, la que asegura el respeto a la ley y se vincula al orden público. Pensar en la dualidad de regímenes trae consigo una serie de consecuencias complementarias. La tesis de dualidad dice que las diferencias se dan en los siguientes aspectos. La demostración de la culpa es distinta en una y en otra, pues el incumplimiento contractual la presume, y el acreedor está eximido de demostración. En cambio, en el campo extracontractual, la víctima debe demostrar la culpa. La mora del deudor en lo contractual se produce por la interpelación que debe hacer el acreedor. En cambio, en los hechos ilícitos, basta con la concreción del delito o del cuasi delito sin necesidad de requerimiento alguno. En lo contractual, la capacidad mínima se adquiere a los 14 años, mientras que en lo extracontractual a los 10 años. Difieren notablemente los plazos de prescripción. Para las acciones personales contractual, la regla es la de 10 años, artículo 4023, mientras que en lo extracontractual es de 2 años, artículo 4037. En el régimen contractual, la reparación no va más allá de las consecuencias mediatas, artículos 520 y 521, mientras que en los hechos ilícitos puede llegar excepcionalmente a las consecuencias casuales, artículos 901 y 906. Las cláusulas limitativas de la responsabilidad son generalmente válidas en lo contractual e ineficaces en lo extracontractual. Teoría de la unidad. En el año 1892, Grandmoulin, en una tesis de doctorado muy difundida, sostuvo, seguido por Lafebre, que tanto del contrato como en la ley las obligaciones que nacen son esencialmente iguales. Decía que el incumplimiento del contrato produce su extinción y el nacimiento consiguiente de una nueva obligación entre las partes, la de indemnizar el daño, que en nada difiere de la que emerge de las relaciones extracontractuales. Entienden que existe una entidad en el deber violada, ya que tanto el contrato, ley particular, como la ley, norma general, son de esencia la misma cosa, y de ahí que la infracción tiene una unidad conceptual. La teoría iniciada por Grandmoulin es acertada en sus resultados, no parece certera en sus planteos. De ninguna manera el incumplimiento contractual deviene en una obligación de reparar, que sea una especie de situación nueva por imperio de un tipo novatorio.
El contrato incumplido mantiene todo su vigor y su esencia y da al acreedor el derecho de exigir su cumplimiento y la reparación de los daños si correspondiere. La tesis de la unidad intenta refutar las consecuencias secundarias y afirma lo siguiente. 1. No es exacto que la culpa tenga diferente apreciación y prueba, ya que tanto en lo contractual como en los hechos ilícitos es posible señalar la existencia de obligaciones de medios y de resultado. Y allí se aplican regímenes de presunciones de culpa o de necesidad probatoria. Por ejemplo, contractualmente la obligación del profesional es liberal, un médico o un abogado, es de medios y se exige que la víctima demuestre la culpa. No siempre lo contractual el acreedor necesita interpelar para constituir en mora. Después de la reforma al artículo 509 existen ejemplos de mora de vitoris, sin requerimiento. En el terreno extracontractual poco interesa la morosidad o no del deudor. Con el ilícito se produce un verdadero incumplimiento que absorbe a la morosidad. 3. Los conceptos de capacidad de obrar o de actuar por sí mismo y de discernir, a los efectos de la imputabilidad, carecen de relación entre sí. El primero es la aptitud para actuar por sí mismo. El segundo, una valoración legal sobre el momento en que alguien puede juzgar su propia conducta. Carece de sentido tratar de vincularlos. 4. La prescripción y la extensión de los resarcimientos son cuestiones que en nuestra legislación no se pueden conciliar. Los plazos de prescripción son disímiles igual que la medida de reparación. 5. La competencia judicial carece de la trascendencia que le dan los autores y de ninguna manera tiene importancia para poder señalar entre los dos tipos de responsabilidades. Que el juez competente en los contratos sea el del lugar de su cumplimiento o en los hechos ilícitos el del domicilio del demandado o del hecho mismo carece de relevancia. 6. Las cláusulas que limitan la responsabilidad en la órbita contractual, cada vez con mayor intensidad, son tachadas de nulidad, especialmente de los llamados contratos de condiciones predispuestas. De todos modos, aún así, mantiene la diferencia entre lo contractual y lo extracontractual, ya que en este último supuesto estas cláusulas son insalvablemente ineficaces. Tesis intermedia. A partir del año 1930, muchos autores entendieron que en su origen ambos tipos de responsabilidad son distinguibles y esta diferenciación no se puede controvertir. La dualidad no tiene un carácter esencial u ontológico, ya que ambos sistemas son coincidentes en sus consecuencias, es decir, en la reparación de los daños causados. Decía Brum, científicamente no hay dos responsabilidades, pero sí dos regímenes distintos de responsabilidad. La identidad de reglas y la búsqueda de un equilibrio entre ambas responsabilidades llevaron a muchos autores a incluirse en esta misma postura intermedia o ecléctica. Es en Francia donde tuvo mayor aceptación. Sistema del Código Civil, argentino, acumulación u opción. Tanto en la doctrina francesa como en nuestros autores, el tema fue planteado en los siguientes términos. La víctima de un incumplimiento contractual puede acumular ambos tipos de responsabilidades invocando el artículo 100.109 y además tomar consecuencias de una y de otra, como por ejemplo la prescripción de 10 años y la extensión de la reparación hasta las consecuencias causales propias de la responsabilidad delictual. Esa es la cuestión calificada como del cúmulo de ambas responsabilidades. La doctrina nacional ha rechazado en forma total y absoluta la posibilidad de acumular. No hay responsabilidad mixta. De más está decir que no puede pretender reclamar el doble indemnizado. En cuanto a la opción, hay que preguntarse si el perjudicado por el incumplimiento del contrato tiene derecho a elegir entre la acción contractual y la extracontractual. En nuestra legislación, ello no es posible, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1107. Los hechos o las omisiones
en el cumplimiento de las obligaciones convencionales están comprendidos en los artículos de este título, si no degeneran en delitos del derecho criminal. El codificador argentino, siguiendo las enseñanzas de Aubry y Rau, tomó partido por el sistema que no otorga libertad de opción, por lo que ante una violación de contrato solo cabe como regla la acción de responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual supone un contrato válido entre las partes, que la víctima sea una de ellas y que el daño constituya una consecuencia del incumplimiento. Quedan fuera de este tipo de responsabilidad los actos nulos o anulables, los daños causados a terceros y el perjuicio producido en ocasión del contrato, pues estos casos ingresan en la órbita extracontractual. Con respecto a los perjuicios que sufren los terceros como consecuencia de un incumplimiento de contrato, ellos solo hacen hacer una acción por los hechos ilícitos. Por ejemplo, quien mediante un contrato de locación de obras se encarga de la reparación de un departamento y al dejar la canilla abierta daña el piso lindero, la responsabilidad del locador con relación al vecino es evidentemente extracontractual, y cuando el daño se causa en ocasión del contrato, la acción es también extracontractual, siendo el ejemplo clásico el del empleado de una empresa de pintura que hurta un jarrón de porcelana en la finca donde estaba trabajando. Excepciones que permiten la opción. Cuando llega a admitirse la opción, el damnificado puede elegir entre el camino de la acción de la responsabilidad contractual o el de la extracontractual. Pero como dijimos, nunca pueden mezclar ambos regímenes. Una de las excepciones está prevista en el artículo 1107, y es la del delito criminal, y la otra, la del delito civil. Supuestos dudosos. Hay casos en los que se controvierte si la responsabilidad es contractual o extracontractual. Tales son la derivada de transporte oneroso, la de los actos benévolos, la del tercero responsable en la inejecución contractual, la del acto nulo, anulable o inoponible, la deportiva, la que es consecuencia de la actividad profesional, médicos, abogados, escribanos, la de los hoteleros, la precontractual y la que es causada por productos elaborados. A. Transporte oneroso de personas. El contrato de transporte oneroso de personas es una subespecie de la locación de obra. Consiste en la obligación que asume el transportista de trasladar a una persona de un lugar a otro por el pago de un precio en dinero. Se trata de un contrato civil, salvo cuando se lo realiza en forma de empresa que adquiere su carácter comercial. El portador no solo se obliga a trasladar, sino también a llevar sano y salvo al viajero, desde el lugar de salida al de llegada, es decir, contrae una obligación de resultado. En la Argentina, la cuestión provocó algunas vacilaciones en la jurisprudencia de las cámaras civiles de la capital federal, hasta que en el año 1945 dichos tribunales rechataron la tesis contractualista y la aplicación del artículo 184 del Código de Comercio a todo tipo de transporte. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido la idea de que los perjuicios derivados de transportes tienen origen en una obligación legal y por lo tanto resultan ser derivados de un incumplimiento extracontractual. Actos benévolos, transporte.
Un acto benévolo puede ser el transporte de cortesía, esto es, aquel por el cual, a solicitud del transportista del viajero, una persona es trasladada en un vehículo de un lugar a otro. No hay contraprestación y por ende es gratuito, aunque su rasgo característico es el desinterés económico de quien lleva al viajero. El primer problema a resolver es si, consumado un daño a la persona del transportado, el portador es responsable. Existe unanimidad en la jurisprudencia que sostiene que, cuando se pueda demostrar la culpa del transportador, el dañado tiene derecho a su reparación. A su vez, del demandado puede probar la concurrencia de culpabilidades, en virtud de conductas del mismo perjudicado, que vendrán a minorar la indemnización. Es mayoritaria la opinión de los autores y jurisprudencia que juzga que la responsabilidad ingresa en el terreno extracontractual. Se sostiene que no puede haber contrato en un acto típico de benevolencia y de buena voluntad. En atención a su contenido extrapatrimonial, y que en el acto dañoso ocurre siempre en ocasión de ese contrato y por lo tanto es extraña la relación jurídica. Pareciera esta la solución más acorde. Esas consideraciones también sirven para todos los daños causados ante toda suerte de servicios benévolos. Así, por ejemplo, la jurisprudencia francesa tuvo ocasión de juzgar la responsabilidad médica en la atención gratuita y espontánea en la vía pública, la elección de manejo por cortesía, un camping gratuito, la autorización para visitar una fábrica. En estos casos se considera que la responsabilidad es aquiliana y no contractual. Ahora empezamos con las responsabilidades. Ya 27 minutos. Qué loco. Responsabilidad por el hecho propio. Noción. El hecho propio personal es el accionar humano llevado a cabo sin la intervención de fuerzas extrañas al ejecutante ni colaboración de terceros. Para que surja la responsabilidad ante la comisión del daño, deben sumarse todos los requisitos ya vistos con dos características destacables. Se exige la culpa en el agente y su demostración por la víctima, y se debe apreciar con toda claridad la vinculación causal entre el hecho y el resultado dañoso. Caracterización de los delitos y cuasidelitos. El delito está definido en el artículo 1072 y dice: el acto ilícito ejecutado a sabiendas y con intención de dañar la persona o los derechos de otro se llama en este código delito. Se distingue por la ejecución a sabiendas y la intención de dañar. Aunque el cuasidelito no está definido en el Código Civil, es siempre un acto ilícito culposo. Los hechos ilícitos no son delitos, en una especie de ubicación por exclusión. Es posible precisar en los delitos el agente que obra con dolo, mientras en los cuasidelitos lo hace con culpa. Después de la reforma de la ley 17711, son pocas las diferencias que se pueden encontrar entre los efectos de la comisión de un delito y los de un cuasidelito. Hay solo dos supuestos: la solidaridad, que en cuanto a la solidaridad para los copartícipes, consejeros o cómplices de un delito previsto en el artículo 1081, se encuentra limitada o es impropia, pues impide la acción de regreso por el que paga hacia el autor. Cuestión que no ocurre en los cuasidelitos, ya que el agregado al artículo 1109 deja a salvo esta acción, pues hace a los coautores solidariamente responsables. Y B, la posibilidad de solicitar una disminución en el importe indemnizatorio. En este supuesto es distinguible, en el supuesto distinguible es el previsto en el artículo 1069, segunda parte, ya que la posibilidad
de solicitar la reducción de la indemnización solo es posible ante un hecho ilícito culposo. Imputabilidad. Para que un obrar pueda ser calificado como doloso o culposo es necesario que sea la consecuencia de un deliberado comportamiento en el sujeto de actuación, y para poder atribuir el acto a un determinado sujeto es previa a la demostración de lo que se puede imputar, es decir, que sea obra de su propia determinación. La imputabilidad establece la posibilidad de juzgar la voluntariedad del acto y consecuentemente la autoría. Por ello, el artículo 1076, primera parte, establece: para que el acto se repute delito, es necesario que sea el resultado de una libre determinación de parte del autor. Se exige que haya obrado con suficiente discernimiento para comprender la ilicitud o licitud de sus actos y determinar sus propias acciones, cuestión que se extiende también a los cuasi delitos. La ausencia de imputabilidad se da en los casos de falta de discernimiento, o bien cuando ha sido afectada la intención o la libertad. La regla es que todas las personas son imputables, ya que lo contrario, o sea, los hechos a los que alude el artículo 900, deben probarse. El momento de apreciación de este estado es el de comisión u omisión del acto ilícito. De ahí que los dementes pueden ser imputables si el acto fue realizado en un intervalo lúcido. Ahora viene la diferencia entre los que son imputables. Menores. Los artículos 921 y 1076 consideran inimputables para los actos ilícitos a los menores que no hayan cumplido los 10 años. Se trata de una exposición legal que no admite ninguna prueba en contrario. Ella no impide que los actos de estos menores tengan carácter y todo objetiva, ni que la víctima pueda reclamar contra los representantes obligados indirectos, como los padres o tutores. Dementes y otros enajenados. Tampoco son imputables los actos de los dementes, ni otras personas que por cualquier otra causa estén privados de razón. La calificación de dementes ya se habla de insanos o enajenados mentales, por quienes por diversas circunstancias se encuentran privados de juzgar sus actos. Lo importante es que cuando se realiza el acto sujeto esté privado de razón, ya sea por una enfermedad mental perturbadora o porque en ese momento sufra la ausencia de discernimiento. Por ejemplo, las crisis momentáneas de salud de origen patológico, como la esquizofrenia o el histerismo, o la pérdida de conciencia o voluntad, en los casos de estados febriles, sonambulismo, mandato poshipnótico, etc. También pueden provocar una situación de inimputabilidad. En cuanto a la prueba, hay que diferenciar lo siguiente: si el sujeto ya estaba interdicto judicialmente por haber sido declarado insano, tiene a su favor la presunción legal de inimputabilidad. Si la víctima es quien pretende que el acto se produjo en un intervalo lúcido, le corresponde onus probatorio. En los demás supuestos será el demandado el que cargue con la demostración del acto inconsciente. Algunos autores se refieren a los sordomudos que no saben darse a entender por escrito, que si bien se encuentran entre los incapaces absolutos de hecho, poca relación tienen con la situación de quienes no pueden comprender la razón de su accionar. Tienen pleno discernimiento y resultan plenamente imputables. Acto de omisión. La responsabilidad por la abstención. Al tratar este tema ha sido costumbre en nuestra doctrina traer a cuento la opinión de los penalistas que difieren entre los actos de comisión, los de comisión por omisión y los de simple omisión. Los primeros consisten en una pura actividad positiva, serían los de comisión, una actividad positiva. En los de comisión por omisión, el delito se produce en virtud de la abstención, que,
no es por sí idónea para causarlo, pero obra como un medio. Por ejemplo, el conductor del coche que por no frenar atropella a un peatón, o la madre que por no amamantar a su hijo y por ello lo mata. Y por último, los de simple omisión, donde la abstención es la causa adecuada del perjuicio, es decir, el delito consiste en omitir, no denunciar un delito de acción pública. En derecho civil, la cuestión de la omisión ilícita es solo dable a plantearla en los actos puros de omisión. El artículo 1073, relativo a los delitos, pero extensible a los cuasi delitos, dice: el delito puede ser un hecho negativo o de omisión o de un hecho positivo. Y el artículo 1074 establece: toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un perjuicio a otro será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiera la obligación de cumplir el hecho omitido. Con relación a estas dos normas, especialmente la segunda, gira la problemática de la responsabilidad por la omisión. De esta clase de normas se han dado dos interpretaciones. A. Salvat, Machado, Orgaz y Tejerina han sostenido una tesis muy apreciada en la doctrina francesa, por la cual, de asumir una obligación civil por el hecho de no actuar, para que haya responsabilidad debe existir una disposición legal que le imponga obrar, ya que esa libertad está asegurada en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Todo lo que no está prohibido está permitido. Concordante con el artículo 1074, que obliga a cumplir el hecho solamente cuando una disposición legal así lo ordene. Se agrega a ello lo dispuesto en el artículo 1076, que establece que no hay ilicitud si una norma específica no manda a cumplir el hecho. Quien contemple impasible como se incendia un automotor sin dar aviso a su dueño o hacer algo para evitarlo, el que estando parado en una esquina omite una señal que le hubiera impedido un choque. B. Otra corriente doctrinaria sostenía una tesis más amplia, que considera innecesaria una norma expresa que imponga obrar. Se aduce que, del contexto normativo del Código, es posible inferir que, cuando se impone la obligación de obrar, el sujeto puede ser responsable por la abstención. Trigo, Represas y otros consideran que, si quien se abstiene, puede ser calificado como culpable, es responsable, y que la obligación de obrar no emerge solo en forma específica, sino también en forma implícita, de la amplitud que tiene el Código Civil en toda esta materia. Se trata de un análisis comparativo entre la conducta que asumiría un hombre probo y dirigente y la obrada en el caso concreto, y un juicio sobre culpabilidad que no difiere en nada de lo que se analiza en los comportamientos positivos. Por ello se ha considerado que la omisión puede constituir un delito o un cuasi delito. Otros autores, si bien coinciden con el resultado de estos razonamientos, entienden que la omisión debe ser juzgada a la luz de los principios del abuso del derecho. Artículo 1071. Cuando la abstención excede los límites impuestos por la moral, las buenas costumbres y la buena fe, importa un evidente ejercicio antifuncional del derecho a abstenerse, engendra la posibilidad consiguiente. Delitos y cuasi delitos. Introducción. Consideraciones generales. En el capítulo anterior pudimos ver las diferencias y aproximaciones existentes entre los delitos, es decir, los hechos ilícitos ejecutados con dolo, y los cuasi delitos, o sea, aquellos en los que únicamente se obró con culpa. El distingo tiene solo algunos pocos efectos que lo diferencian, y es posible afirmar que no son importantes las consecuencias de una u otra figura. El Código Civil argentino ha seguido en toda esta cuestión una metodología complicada y, como siempre, abundante en normas. En la parte general de los actos ilícitos hay normas de lo más variadas, las que se distinguen a la antijuricidad, la referida a los daños, las que definen el delito, al abuso del derecho y al derecho a la intimidad.
Por su parte, en el primero de los capítulos existen disposiciones que mencionan la obligación de reparar, que es sobreabundante, el daño moral y la forma de reparación. Por influjo de la reforma de 1978, en la parte general del título 9, ha quedado regulado lo más importante sobre la responsabilidad por las cosas inanimadas. Delitos del Código Civil. Homicidio. Desde el punto de vista del derecho civil, el homicidio engloba a todo acto ilícito por el cual se causa la muerte de una persona. Los problemas que trae el homicidio en el derecho privado se refieren a estas cuestiones: a. Los daños a ser resarcidos, y b. La legitimación activa, es decir, a quienes le corresponde el derecho a reclamar y ser indemnizados. A. Daños a reparar. A ello se refiere el artículo 1084. Si el delito fuere de homicidio, el delincuente tiene la obligación de pagar todos los gastos hechos en la asistencia del muerto y en su funeral. Además, lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto, quedando a la prudencia de los jueces fijar el monto de la indemnización y el modo de satisfacerla. Y allí es posible extraer tres rubros: 1. Los gastos de asistencia; 2. Los gastos del funeral; y 3. Lo necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto. 1. Asistencia. Son los gastos que sufragaron como consecuencia del hecho que llevó a la muerte, como los honorarios médicos, internaciones, medicamentos, etc. Para su determinación hay que considerar las circunstancias del suceso y su vinculación con estas erogaciones. 2. Funeral. Comprende los gastos de velatorio, entierro, sufragios de costumbre y los de luto de la viuda e hijos del muerto, es decir, todo aquello que hace la inhumación del cadáver y lo que rodea este acto: misa, flores, participaciones, etc. Y de conformidad con los usos y costumbres del lugar y condición de fortuna de la víctima. 3. Medios necesarios para la subsistencia de la viuda e hijos. Con respecto a proveer lo necesario para la subsistencia de tales deudas, aclararemos dos cosas. Primero, no hay una regla inflexible ni recibe una interpretación literal. Y segundo, hay que prescindir de lo dispuesto sobre a quiénes va dirigida la reparación, pues la cuestión es más ardua y no quedan circunscritas a los ahí mencionados. Los autores y la mayoría de los fallos de los tribunales insisten en que la indemnización nunca puede deducirse de fórmulas matemáticas y no es posible hacer cálculos sobre lo que hipotéticamente podría haber ganado u obtenido el occiso durante el resto de sus días. Como enseña Orgaz, el artículo 1084 hay que adecuarlo a la sistemática del código, en lo que disponen los artículos 1068, 1069, 1077 y 1078, que adicionan al daño emergente el lucro cesante y el daño moral. De ahí que la indemnización puede comprender todos estos rubros, que los jueces adecúan conforme a su sana prudencia y a la situación particular de cada caso. De esa forma se trata de establecer un importe global que, en sus réditos y capital, permita mantener la situación similar a la que se tenía antes del hecho, tomándose en consideración los antecedentes de la víctima, condición social, profesión, edad, cultura, ingresos, posibilidades de progreso económico, estados de salud, etc., sin descuidar la condición de los damnificados indirectos, posición social, estado de salud, necesidades humanas. B. Legitimación. Este término, tomado del derecho procesal, significa establecer quién tiene derecho a ejercitar el reclamo. No puede existir duda alguna de que todo aquel que resulte damnificado y reúne los requisitos ya estudiados puede solicitar el resarcimiento de los daños que se trate de un damnificado directo o indirecto. En cuanto a los llamados damnificados indirectos, únicos pueden aparecer en el homicidio
que pueden aparecer en el homicidio, se controvierte quiénes son los que tienen derecho a solicitar en justicia la indemnización por la muerte de otro. Orgaz trae dos ejemplos del derecho comparado. 1. El sistema italiano, que proclama un régimen estricto y restringe la legitimación solo a quien sufre el hecho. Sin embargo, en el homicidio, y por el camino de la jurisprudencia más flexible, se la ha extendido a los familiares que recibían alimentos, incluso a quienes no los recibían, y en algunos supuestos particulares, hasta los amigos o socios de la víctima. 2. El sistema francés, que proclama como amplio, es bastante rígido en sus soluciones jurisprudenciales, condicionando el derecho al reclamo a la prueba del interés legítimo y excluyendo sistemáticamente el derecho de la concubina o de la novia del muerto. C. Acciones. El ejercicio del reclamo resarcitorio puede ser hecho invocando diferentes acciones. 1. La que se realiza como heredero. 2. La que se realiza en la invocación de un derecho propio. No vemos obstáculos para que se invoquen ambas al demandar. 1. Si se reclama invocando la actio iure hereditaris, debe probarse el carácter de heredero y que quien reclama lo hace como causaviente del muerto. Significa que todos los derechos de este último se transmiten y deben dividirse las indemnizaciones entre los herederos en proporción a sus cuotas sucesorias. Si la muerte se produce como consecuencia de un incumplimiento contractual, es posible utilizar presunciones legales que favorecen a las víctimas. Los gastos y las erogaciones realizados por el muerto a causa del daño no percibidas por él pasan como crédito en favor de los herederos. 2. Cuando se alega un derecho propio, es necesario demostrar, salvo los supuestos previstos en la ley, el verdadero perjuicio sufrido, pero se suma como ventaja que es una pretensión no sujeta a las divisiones hereditarias y alegable por todo aquel que se encuentra entre los legitimados de derecho. Si son varios los que demandan, el juez deberá establecer lo que le corresponde a cada uno y nunca fijar un importe global. D. Sujetos con derecho al reclamo por el homicidio. Saber quiénes pueden accionar ante el homicidio constituye uno de los temas más importantes. El artículo 1079 establece: la obligación de reparar el daño causado por un delito existe no solo respecto de aquel a quien el delito ha damnificado directamente, sino respecto de toda persona que por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera indirecta. El artículo 1084 preceptúa: si el delito fuere de homicidio, el delincuente tiene la obligación de pagar todos los gastos hechos en la asistencia del muerto y en su funeral, además lo que fuera necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto, quedando a la prudencia de los jueces fijar el monto de la indemnización y el modo de satisfacerla. El artículo 1085 dice: el derecho de exigir la indemnización de la primera parte del artículo anterior compete a cualquiera de los que hubiera hecho los gastos de que allí se trata. La indemnización de la segunda parte del artículo solo podrá ser exigida por el cónyuge sobreviviente y por los herederos necesarios del muerto, si no fueren culpados del delito como autores o cómplices, o si no le impidieron pudiendo hacerlo. Mientras el artículo 1079 es una declaración genérica, se refiere a la indemnización que le puede corresponder a quien hubiere sufrido en forma indirecta el daño. El artículo 1085, cambiando un poco a los sujetos del artículo 1084,
Otorga acción al cónyuge sobreviviente y a los herederos necesarios. Solo los herederos forzosos o legitimarios, ascendientes, descendientes y cónyuges, tienen derecho a reclamar. Se considera que los herederos forzosos del muerto gozan para sí una presunción del daño. En cambio, los terceros ajenos a esta categorización que pretendan el asesinato deben demostrar debidamente que han sufrido un perjuicio de derecho ante el homicidio. Para la mayoría es iuris tantum, a los enumerados en el artículo 1084, o a la viuda e hijos menores. Por dicha presunción, estos damnificados no necesitan probar que han sufrido el perjuicio, ya que la ley consagra aquello que normalmente ocurre: id quod plerumque fit. La prueba para destruir la presunción queda a cargo de la demanda, del demandado. La jurisprudencia con algunas variantes consagra este criterio. Casos particulares de legitimación. 1. Cónyuge. El cónyuge tiene para sí una presunción de daño, en el caso de la mujer separada de hecho y que no recibe pensión alimentaria. La mayoría entiende que, aun siendo culpable de esa separación, está en condiciones de reclamar la indemnización, pues el homicidio y la consiguiente muerte de su cónyuge le hace perder la posibilidad del reclamo alimentario. Si está divorciada o fuera declarada culpable, tampoco tiene para sí la presunción de daño. Si pretende la indemnización, deberá probar el perjuicio. 2. Hijos. Es uniforme la opinión que considera que los hijos menores están amparados por la presunción legal del daño. El tema se controvierte cuando se trata de los hijos mayores de edad o casados. Parte de la doctrina los equipara con los anteriores, en razón de que la ley no distingue y además que existe una chance de ayuda por parte de sus padres y que se frustraría con la muerte de estos. Por lo tanto, deben demostrar el efectivo perjuicio sufrido. 3. Padres. No gozan de la presunción legal y por lo tanto deben demostrar el daño. Sin embargo, algunos fallos y opiniones doctrinarias sostienen que dicha presunción juega cuando no hay cónyuges que sobrevienen y hijos, o, como ya dijimos, cuando el perjuicio está dado por la chance cierta que tienen de ser ayudados en la ancianidad por sus propios hijos. Hermanos y otros colaterales. No están enumerados en los artículos 1084 y 1085, pues no son herederos forzosos. Para reclamar deben adecuarse a lo dispuesto en el artículo 1079 y se considera viable la indemnización cuando recibían alimentos del muerto. 5. Acreedores y socios. Los acreedores solo tendrían derecho a reclamar fundándose en lo dispuesto en el artículo 1079. El daño cierto que surja de demostrar que la muerte ha sido causa adecuada que impide la percepción del crédito. En cuanto a los socios, tienen también un derecho a pretender la indemnización por los perjuicios que le hayan irrogado a la sociedad la muerte de uno de sus socios. Una prueba nada simple de arrimar y de apreciación estricta por parte de los jueces. 6. Concubina. El derecho al resarcimiento que le puede corresponder a la concubina ha sido un tema desde larga data que se encuentra en discusión. La concubina no tiene un interés jurídico para el reclamo, ya que el daño es de hecho y no de derecho. Este último fundamento es el único que justifica su no legitimación. Lesiones. El delito de lesiones consiste en los daños inferidos en el cuerpo, en la psiquis de una persona. El Código Civil lo denomina heridas u ofensas físicas, aun cuando se lo considera extensible a los llamados daños psíquicos, y establece los modos de indemnización. En el artículo 1086, si el delito fuere por heridas u ofensas físicas, la indemnización consistirá en el pago de todos los gastos de curación y convalecencia del ofendido,
y de todas las ganancias que éste dejó de hacer hasta el día de su completo restablecimiento. Veremos los rublos indemnizables. A. Gastos de curación. Se integran con los que corresponden a la atención hospitalaria y sanatorial, los honorarios de los médicos, medicamentos, etc. D. Ganancias dejadas de percibir. Están constituidas por el lucro cesante de la víctima, es decir, todo aquello que le impidió obtener en razón derecho dañoso, de conformidad con los antecedentes laborativos, y siempre referidos a una actividad lícita. Aquí también la jurisprudencia ha considerado las condiciones personales, como la edad, el sexo, la familia, las posibilidades potenciales de la víctima, desinteresándose si estaba o no trabajando o si continuaba o no percibiendo su salario. La ley presume que el damnificado se cure y que las lesiones son de carácter temporal y no dejaron secuelas. Lesiones permanentes. Se ha considerado que con mayor razón deben ser estas indemnizadas, aun cuando el artículo 1086 no las contempla expresamente. Debe repararse el daño causado a la integridad física, que tiene alguna independencia del lucro cesante, pues se trata de otorgar una suma indemnizatoria global que contempla ambos rubros, daño emergente y lucro cesante. Se trata de resarcirle también el daño que producen las lesiones en la vida de relación, su aptitud disminuida para los deportes, actividades culturales y religiosas, vínculos sexuales. D. Daño estético. En los últimos tiempos se ha incorporado la reparación del daño estético, es decir, el que ataca la fisionomía o afea el cuerpo de las personas, puesto que cuando se produce un menoscabo económico, por ejemplo, la desfiguración del rostro de un artista de cine, o es necesario realizar una cirugía plástica, el daño patrimonial en los demás casos ingresa dentro de la categoría del daño moral. Privación de la libertad. Los delitos criminales de privación de la libertad que contempla el artículo 140 del Código Penal y el 1087 del Código Civil ordena: si el delito fuere contra la libertad individual, la indemnización consistirá solamente en una cantidad correspondiente a la totalidad de las ganancias que cesaron para el paciente hasta el día en que fue plenamente restituido a su libertad. Los daños indemnizables comprenderían solamente las ganancias frustradas. Sin embargo, no es posible excluir el reclamo por el daño moral, ni tampoco aquellos que tuvieran relación causal adecuada con el hecho que se juzga. En ello juegan los principios generales y fundamentalmente lo dispuesto en el artículo 1069. Delitos contra la honestidad. El artículo 1088 dispone:
Si el delito fuere de estupro o de rapto, la indemnización consistirá en el pago de una suma de dinero a la ofendida si no hubiese contraído matrimonio con el delincuente. Esta disposición es extensiva cuando el delito fuere de cópula carnal o por medio de violencia o amenazas a cualquier mujer honesta o de seducción de mujer honesta menor de 18 años, de donde surgen 4 delitos: estupro, rapto, violación y seducción de mujer honesta menor de 18 años. En todos los casos, el matrimonio posterior, mediante acuerdo de ambos, produce la extinción de la figura delictual. Resulta una especie de renuncia tácita al resarcimiento. En caso contrario, la víctima tiene un derecho al resarcimiento de los daños materiales y morales. Delitos contra el honor. En el Código Civil hay previstos 2 delitos contra el honor: las calumnias e injurias y la acusación calumniosa. A. Calumnias e injurias. La calumnia es la falsa imputación de un delito y la injuria es la desacreditación o deshonra de otra persona. Dice el artículo 1089 del Código Civil: si el delito fuere de calumnia o de injuria de cualquier especie, el ofendido solo tendrá derecho a exigir una indemnización pecuniaria. Si probase que por la calumnia o injuria le resultó algún daño efectivo o cesación de ganancia apreciable en dinero, siempre que el delincuente no probare la verdad en la imputación. El reclamo puede ser rechazado por el demandado utilizando el exceptio veritatis, tal como lo indica al final del artículo citado, es decir, demostrando la veracidad del hecho atribuido. En la calumnia el tema se simplifica, pues es posible alegar y probar la existencia del delito de acción pública y queda detenida la acción. En las injurias, la cuestión debe regirse plenamente por lo dispuesto en el artículo 111 del Código Penal, que solamente admite esta probanza cuando 1. La imputación hubiere tenido por objeto defender o de garantizar el interés público actual. 2. El hecho atribuido al ofendido hubiere dado lugar a un proceso penal. 3. El querellante pide la prueba de la imputación dirigida contra él. Los daños a resarcir están previstos en el artículo 1089 como daños efectivos y cesación de ganancia, daño emergente y lucro cesante. C. Acusación calumniosa. Se trata del viejo delito de falsa denuncia, que hoy ya no está previsto en el Código Penal, y consiste en imputar a una persona de un delito de acción pública ante una autoridad competente. Es una figura del delito civil que exige el dolo del demandado, y será el juez el que calificará dicha acusación, ya que la jurisdicción penal no tiene injerencia en este delito. Los daños que surgen del artículo son los gastos por la defensa y las ganancias dejadas de percibir. Delitos contra la propiedad. Delitos contra la propiedad. Incluye las siguientes figuras: A. Hurto. B. Usurpación de dinero. C. Daño. El primero comprende también el robo, el segundo se identifica con la defraudación penal y el último con el delito de daño. La regulación legal ha merecido la crítica acerba de la doctrina. A. Hurto. El artículo 1091 establece: si el delito fuere de hurto, la cosa hurtada será restituida al propietario con todos sus accesorios y con indemnización de los deterioros que tuviere, aunque sean causados por caso fortuito de fuerza mayor.
El artículo 1092 dice: si no fuere posible la restitución de la cosa hurtada, se aplicarán las disposiciones de este artículo sobre la indemnización del daño por destrucción total de la cosa ajena. De estos dos artículos se infiere que están previstos tanto el delito de hurto propiamente dicho como el de robo. Los daños mandados a indemnizar consisten en la restitución de la cosa hurtada si estuviera en poder del delincuente y la reparación de los perjuicios por los deterioros que hubiere sufrido. Si la cosa se pierde en su totalidad, el resarcimiento será el que corresponda a su valor, más otros daños si los hubiere. El mayor problema acaece cuando el objeto sufre un deterioro o destrucción parcial. En principio, el demandado no se puede exonerar de responder, aun demostrando el caso fortuito de la fuerza mayor. En atención a su carácter de poseedor vicioso, conforme a la solución dada por el derogado artículo 906, pero el artículo 1094 parece obligar a la víctima a recibir la cosa deteriorada, pudiendo reclamar los daños por la diferencia de valor. B. Usurpación de dinero. Esta figura aparece prevista en el artículo 1093. Si el delito fuera de usurpación de dinero, el delincuente pagará los intereses de plaza desde el día del delito. Usurpar tiene varias excepciones: arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro, y quitar a uno lo que es suyo o quedarse con ello, generalmente con violencia, extendiéndose a las cosas no materiales. Usurpar es despojar o turbar la posesión de bienes inmuebles. Pelezarfield considera la usurpación de dinero como si fuere apropiación de lo ajeno, lo que penalmente podría ser defraudación, estafa o robo. El artículo 1093 obliga a pagar los daños que corresponden a los intereses desde el día del delito hasta el momento de la restitución. El delincuente también debe devolver la suma del capital a frontal, otro daño que hubiere causado. Daño. C. Daño. El delito de daño tiene identidad en lo civil y en lo penal. Dice el artículo 1094 del Código Civil: si el delito fuera de daño por destrucción de la cosa ajena, la indemnización consistirá en el pago de la cosa destruida. Si la destrucción de la cosa fuere parcial, la indemnización consistirá en el pago de la diferencia de su valor actual y el valor primitivo. Penalmente es un delito doloso, y en el ámbito civil puede ser culposo o doloso, delito o cuasi delito. Si la destrucción es total, debe pagarse el valor de la cosa. Se ha controvertido a qué fecha debe ser fijado dicho valor, pues muchas veces no coincide el que tiene en el momento de ser entregada en él de su destrucción o el de la sentencia. Cuando el daño es parcial, el Código ordena pagar la diferencia entre el valor actual y el primitivo. Ello significa lo necesario para dejar a la cosa como estaba antes de derecho. La víctima del daño debe ser indemnizada, es decir, dejada en las mismas condiciones en las que estaba con anterioridad, y ese es su único sendero para ello. Ambos supuestos, también si se demuestran otros daños patrimoniales, lucro cesante o daño moral, deben ser resarcidos. Legitimación activa en los daños contra la propiedad. El Código Civil legisla sobre el ejercicio de la acción en los daños contra la propiedad, tanto respecto de los delitos como los cuasi delitos. Artículo 1095. El derecho de exigir la indemnización del daño causado por delitos con la propiedad corresponde al dueño de la cosa, al que tuviese el derecho de posesión de ella, o la simple posesión como locatario, como datario o depositario, y al acreedor hipotecario aún contra el dueño mismo de la cosa hipotecada, si hubiese sido autor del daño.
El artículo 1110 dice: puede pedir esta reparación no solo el dueño o poseedor de la cosa que ha sufrido el daño o sus herederos, sino también el usufructuario o el usuario, si el daño rogase perjuicio a su derecho. También puede pedirlo el que tiene la cosa con la obligación de responder de ella, pero solo en ausencia del dueño. De estas disposiciones surgen una serie de legitimados y la prioridad la tiene el propietario, que es quien sufre mayor perjuicio patrimonial. Claro está que aquel que invoca esta calidad debe demostrar su carácter de tal, pues, lo contrario, le impide el reclamo del daño pleno. Acción indemnizatoria. Legitimación pasiva en los delitos y cuasidelitos. Es importante poder establecer quién o quiénes son los sujetos responsables, ya que así se determina hacia qué personas debe dirigirse la acción para el resarcimiento del daño. El artículo 1081 dispone: la obligación de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en él como autores, consejeros o cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado por el derecho criminal, de lo cual se infiere el primer responsable es el autor. También se agregan consejeros o cómplices. Los primeros son quienes instigan o impelan a uno para cometer un delito. En cuanto a los copartícipes en un cuasi delito, la reforma de la ley 17711 amplió lo dispuesto en el artículo 1109, estableciendo la responsabilidad solidaria y permitiendo el ejercicio de la acción de reintegro por parte de quien afrontó el pago contra el resto de los intervinientes. Extinción. La acción indemnizatoria concluye por cualquiera de los medios de extinción de las obligaciones. Así, por ejemplo, la renuncia, tal como la enuncia el artículo 1100, la acción por pérdidas e intereses que nace de un delito, aunque sea de los penados por el hecho criminal, se extingue por la renuncia de las personas interesadas, o por la transacción, o bien mediante la prescripción de la acción. Relaciones entre la acción civil y la acción criminal. Acciones que surgen del ilícito penal y del ilícito civil. Cuando ocurre un hecho ilícito que origina un daño resarcible, y es a su vez un delito tipificado en la ley penal, se abre la instancia de dos acciones interdependientes. La penal, que tiene como objetivo básico el castigo del autor del hecho, y la civil, que apunta al resarcimiento de los perjuicios ocasionados. La acción penal, que tiene en mira la sanción represiva, atiende especialmente al delincuente. La civil considera el resarcimiento. La reparación del daño es una cuestión a la que se puede acceder por diferentes vías: la del proceso penal o la del juicio civil. Una regulada en el Código Civil, la otra en normas del Código Penal. El Código Civil instituyó un régimen propio pensando en el codificador, en que la reparación del daño sería reclamada ante los jueces civiles. Con la sanción del Código Penal en 1921, la cuestión tuvo un cambio importante al establecer el artículo 29, que los jueces penales podían fijar en sus sentencias las indemnizaciones por los perjuicios que hubiera ocasionado el delito. En el proceso penal se investiga la existencia del hecho y se juzga si corresponde la imputación. De resultado,
bajo las normas del derecho criminal. En forma paralela, la víctima de derecho puede reclamar la reparación del daño ante los jueces civiles o bien ante el mismo magistrado de la jurisdicción penal. Todo ello arrastra una serie de cuestiones, de las cuales se ocupa el Código Civil en los artículos 1096 y 1196. También la víctima tiene la posibilidad de actuación en sede criminal como querellante. El sistema de la ley argentina es de doble vía o dual. Cuando se produce un hecho ilícito, que a su vez es un delito penal, y un delito cuasi delito civil, da la opción para que la víctima pueda realizar el pedido de la reparación tanto ante el juez en lo penal como ante el magistrado civil. Sistemas de la ley civil. El Código Civil fija un régimen de independencia de acciones. Dispone el artículo 1096 que la indemnización del daño causado por delito solo puede ser mandada por acción civil independiente de la acción criminal. El artículo 1097 dice que la acción civil no se juzgará renunciada por no haber los ofendidos durante su vida intentando la acción criminal o por haber desistido de ella, ni se entenderá que renunciaron a la acción criminal por no haber intentado la acción civil o por haber desistido de ella. Pero si renunciaron a la acción civil o hicieron convenio sobre el pago del daño, se tendrá por renunciar a la acción criminal. El Código Civil nos da la pauta de una interdependencia. Se trata de un sistema mixto, pues el codificador civil consideró que, si bien el proceso debía ser atendido por los jueces civiles, no se independiza totalmente de las resoluciones dadas en el fuero penal. Régimen del Código Penal. Cuando se da un delito penal que a su vez genera perjuicios, es posible preguntarse si la víctima tiene acción para reclamar la reparación del daño solamente en sede civil o puede hacerlo en la jurisdicción penal. El Código Penal vino a alterar la solución dada en el Código Civil. Establece el artículo 29, la sentencia condenatoria podrá ordenar la indemnización del daño material y moral causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez en efecto de plena prueba. Es la pena unida al resarcimiento del perjuicio, lo que forma parte de todo el sistema punitivo. Es irrenunciable por ser una cuestión de derecho público. Acción civil en sede penal. Condiciones y características. Ante la existencia de una regulación general específica para el ejercicio de la acción civil en el fuero criminal, se han originado las siguientes dudas. A. Si se fija o no de oficio el resarcimiento. B. Si puede hacerse lugar solo en caso de sentencia condenatoria o también procede en la absolutoria. C. Si hay que cumplimentar el principio procesal constitucional de bilateralidad. D. Quienes son legitimados activos y pasivos. Y E. La autoridad o no de la cosa juzgada en la administración fijada en sede penal. A. Fijación de oficio. Sostuvieron que los jueces penales pueden fijar de oficio el resarcimiento del daño en los casos en que ello fuera posible por tener pruebas concluyentes, suma líquida o bien cuando se debe ordenar la restitución de una cosa. El resto de la doctrina, seguida por la mayoría de la jurisprudencia, entiende que el juez penal no puede establecer de oficio el resarcimiento del daño. Las razones son de orden ontológico, ya que si la reparación tiene un carácter privado, está dada solo en el interés de la víctima, y el juez carece de facultades para fijar por sí la indemnización, que integra la órbita de los particulares. Se suma a ello la falta de elementos probatorios
sobre los daños inferidos, el riesgo de dar algo a quien puede no quererlo. Además, impediría el reclamo ante la jurisdicción civil, donde, para algunos, los magistrados se encuentran más habituados a este tipo de procesos. B. Sentencia condenatoria o absolutoria. Otro tema que se plantea es: si la indemnización solo puede fijarse ante la sentencia penal condenatoria o si procede cuando el pronunciamiento es de absolución. Si el imputado fue absuelto o sobreseído en el juicio criminal, o la acción se extinguió por muerte, prescripción o amnistía general, no puede el juez penal fijar la reparación del daño. Claro está que la absolución no impide la demanda ante el juez civil, pues la base del sustento de ambos reclamos es diferente, como lo viene diciendo nuestra jurisprudencia. Puede haber absolución criminal y condena civil, que no resulta compatible ni lleva a absurdos jurídicos. C. Cumplimiento del principio de bilateralidad o debido proceso. El acusado criminalmente tiene la oportunidad de asumir su defensa en el reclamo ejercitorio, ofreciendo todas las pruebas que considere que le hacen en su derecho. D. Legitimados. Legitimados activos son la víctima y los terceros. La víctima es un damnificado directo, los terceros damnificados indirectos. En cuanto a la legislación pasiva, es decir, hacia quién o quiénes puede dirigirse la acción, solo es procedente contra el acusado, el tercero responsable. No pueden ser traídos para su reclamo en sede penal. Autoridad de cosa juzgada. E. La legislación solicitada acordada en sede penal no hace cosa juzgada y por lo tanto es posible su reclamo en la jurisdicción civil. Cuando en la justicia criminal la demanda es rechazada, aún siendo condenado penalmente, el acusado no puede pretender reclamar en la jurisdicción civil, salvo en los casos como excepción de sobreseimiento o absolución del imputado por ausencia de culpabilidad. Influencia de la sentencia penal en lo civil. La influencia de la sentencia penal en el orden civil está prevista en la regulación de los artículos 1102 y 1103. La cuestión se vincula con el principio de la cosa juzgada, que, siendo una consecuencia de la sentencia firme, pasa a constituir un acto imperativo y obligatorio que debe ser acatado por las partes y respetado por los terceros. Así, por ejemplo, si en un proceso penal se está juzgando un homicidio, el decisorio dado, sea condenatorio o absolutorio, puede tener o no influencia para el juez civil, que está entendiendo el reclamo resarcitorio como consecuencia de ese delito. Y sobre ello existen, en los extremos, dos posibilidades: que el efecto sea pleno, es decir, si hay condena en uno, debe haber condena en el otro, o viceversa, o nulo, donde no interesa en lo absoluto el fallo de la instancia criminal. Merlín, en 1887, defendió el sistema que afirmaba que la sentencia en lo penal hace cosa juzgada en lo civil. Por su parte, Toulier decía que no es posible hablar de cosa juzgada cuando, después de decidirse la cuestión en la jurisdicción penal, se demanda nuevamente en vía civil. Para este autor faltan dos requisitos esenciales, que son identidad de las partes y la identidad del objeto. El Ministerio Fiscal representa a la sociedad y de ninguna manera el resarcimiento del daño puede equiparar a la sanción penal. Es posible observar que son dos sistemas absolutos y opuestos. El Código Civil argentino se aparta de esas opiniones extremas, optando por un exitoso sistema intermedio. Sentencia penal condenatoria.
el artículo 1102, Código Civil. Después de la condenación del acusado en el juicio criminal, no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituye el delito ni impugnar la culpa del demandado. La influencia directa se da sobre dos aspectos esenciales. 1. La existencia del hecho principal. 2. La culpa del condenado. 1. En cuanto a la expresión existencia del hecho principal, ella se infiere a la materialidad de lo juzgado en la instancia penal. En cambio, las circunstancias que el juez puede haber incluido en la sentencia, pero no integran delito, carecen de influencia. Y a ese hecho principal debe atenerse el juez civil, no pudiendo cambiar las circunstancias ni dar otro tipo de entendimiento. Por ejemplo, si se ha demostrado el hurto o las lesiones, no es posible volver a debatir sobre ello en el juicio civil ni pretender variar la calificación. 2. La culpa del condenado es otro de los elementos de la sentencia condenatoria, que impiden al juez civil modificar la cualificación. De ahí que en el juicio posterior no tiene la víctima que cargar con esa demostración, y solo lo hará con la de los perjuicios sufridos. Ello no impide que el demandado pueda alegar y probar concurrencia de culpabilidades, con la consiguiente disminución del importe indemnizatorio. La sentencia penal condenatoria no solo produce sus efectos entre las partes, sino que los extiende a los terceros. Ello es importante cuando se demanda por la responsabilidad directa o por el hecho ajeno. Fin.